KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles, 19 de enero. Usted está viendo Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en el que el COVID no da tregua. Más de 11.000 casos ayer, una positividad también importante. Ya el ministro de Comercio ha dicho, tengo COVID. Ahora, pues el vicepresidente José Gabriel Carrizo también ha sido positivo. Es más, es positivo también Thomas Christiansen, seleccionador de nuestro equipo de fútbol. También ha sido pues tocado por esta pandemia. Un día también en el que el presidente da por finalizada la negociación con Minera Cobre Panamá, en este acuerdo, donde pues, esperan ingresos importantes de parte de este producto nacional. Bueno, un día en el que debo pues agradecer a Guadalupe Castillero, que ayer pues dejó su puesto como jefa de Relaciones Públicas de la Contraloría General de la República, una nueva oportunidad pues fuera del país. Así que Lupe, lo mejor de parte de todos tus compañeros de aquí de Next. Un día también en el que Occidente redobla los esfuerzos para evitar un conflicto en Ucrania. Y un día también en el que, pues, una noticia importante para América Latina, porque una juez en los Estados Unidos, pues, aprueba reestructuración de la deuda de Puerto Rico. Una de las deudas más importantes del área. 7, 9, 6 y 0. Decenas sugeridas por KW Continente y Don Monchi Díaz para el sorteo de hoy. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Nosotros les informamos, usted decide. Damos los hechos para que usted forme su opinión, la suya, es la que nos interesa. Un ciudadano bien informado. Tiene poder. Es el activo más importante de una democracia. Simple como eso. Hay muchas cosas en el tapete. Vamos a hablar del plano internacional. Quiero hablar primero de Guadalupe. Guadalupe trabajó con nosotros aquí, una gran periodista, una gran persona. Quiero que ustedes sepan que ella llegó a un acuerdo para trabajar en la Contraloría por 2 años. Cumplidos sus 2 años, ella sale del país para estudiar inglés en Boston, nada más. Y nada menos. Le deseamos suerte a Guadalupe y terminó ayer sus funciones. Bueno, terminó realmente la semana pasada, sí. Fue ayer a entregar su oficina. Para lo que especulan tonterías, ella tenía un acuerdo así y se va allá a Boston donde estudia su esposo. Suerte para nuestra amiga Guadalupe, una gran periodista. Una gran muchacha. Una gran muchacha, un gran talento. Ese es lo que es. Lo decimos nosotros, que compartimos con ella profesionalmente aquí. Tuvimos ese privilegio. Una muchacha de Soná. Sí, bueno, de Santiago. La mamá es de Santiago. Y además que Katy Dolandes le enseñó muchas cosas a modelar. A modelar. A modelar. Además, una mujer, aparte de su inteligencia, una mujer muy hermosa. Bien. Cosas importantes que está pasando en el mundo que usted debe saber. Bueno, le adelanto que voy a hablar sobre el discurso del presidente ayer. Bueno, no fue un discurso, una información que le dio el país concreta, precisa. Pero también le quiero hablar, porque por mis manos pasó en ese momento, pues observando unas declaraciones que hizo Ritter, ¿cómo se llama? Jorge Eduardo Ritter. Le quiero recordar algunas cosas a Eduardo Ritter y unas cosas que se estaban planteando en TVN. Y después escuché a otros que hablaban en otros canales. En una, yo diría, irresponsabilidad, porque cuando usted habla sin saber de lo que se ha acordado, usted está cometiendo una gran irresponsabilidad. Me extraña de Ritter, que es un gran intelectual y profesional, que esté diciendo tantas cosas inventadas. Ahora le hablo sobre eso. Bien, voy a comenzar por lo que está pasando en nuestra América. La primera cosa que le voy a decir, para que usted se tome su café ahí. Primero, si no ha visto el espectáculo que sigue dando la luna sobre Panamá, ¿no? Esa luna hermosa detrás del Cerro Ancón, Fernando, iluminando nuestra bandera. Es un espectáculo que no tiene precio, además gratis, y le llena su cuerpo de la belleza de este país. ¿Y en qué planeta vivimos? Bueno, comienzo por decirle lo siguiente. Voy a arrancar por los Estados Unidos porque estuve mirando las encuestas
porque mañana se cumple el primer año. Vamos a hacer un recuento de los principales problemas y cosas que ha hecho el presidente Biden, lo positivo y lo negativo, pero le indico que su índice de popularidad se ha desplomado. Depende de qué encuesta usted mire, va desde 32 a 42%. Uno de los presidentes que tiene un bajo nivel de aceptación de los Estados Unidos en el primer año. Ahora, eso no quiere decir que él no manda, porque las encuestas son una cosa y el mando del presidente está determinado por la Constitución y la correlación de fuerzas que hay en el Congreso de los Estados Unidos y por la realidad política del país. Pero se ha desplomado el índice de popularidad del presidente de los Estados Unidos. O sea que aprovechan sus adversarios. Ahora les cuento sobre eso. Pero ya los Estados Unidos designó su delegación oficial a la toma de posesión de Xiomara Castro, la nueva presidenta, la primera presidenta de Honduras. De Honduras. Yo no tengo que decir que es mujer porque si digo presidenta. Sí. Bueno, la verdad es que la palabra presidenta no existe. No existe la palabra presidenta. El primer presidente mujer. Sí. Ya nosotros le ganamos porque el primer presidente mujer en Panamá fue doña Mireya Moscoso. Bueno, la primera presidenta, la primera presidente. La primera presidenta. Sería la frase normal, la frase... Bien, la delegación norteamericana estará encabezada por la vicepresidenta Kamala Harris. La primera vicepresidenta de la historia. La primera vicepresidenta, que tiene todas las características de primera. Primera afroamericana, primera mujer de la India, porque su padre es hindú. Del Caribe también. Del Caribe. Jamaiquina, la mamá. En fin, una extraordinaria. Fue senadora, procuradora general de California, que no es cualquier cosa. California es la séptima economía del mundo si la tomamos airadamente. Pero Kamala Harris encabezará la delegación de los Estados Unidos a la toma de posesión de Xiomara Castro. La diferencia entre este presidente Biden y el presidente Trump. A lo mejor él no hubiera mandado a nadie. No creo. Pero ahí está, los Estados Unidos representados en Kamala Harris, un alta nivel de representación en la toma de posesión de esta primera mujer que asume la primera magistrada a partir del 27 de enero. Esta Xiomara, después de una coalición que ella pudo realizar con las fuerzas políticas, movió su propuesta hacia el centro. Vamos a ver qué pasa. Le estaremos informando sobre. Pero veamos algunas cosas que están ocurriendo en nuestro mundo. Aquí en Colombia, al lado de nosotros, Ingrid Betancourt, Fernando, candidata presidencial. Que pertenece al centro, a la coalición del Centro Esperanza. Recuerda qué es lo que va a pasar. Hay que entender, pero ella no es candidata todavía. Ella va de parte del grupo de coalición del Centro Esperanza, que en marzo se hace, dentro de las elecciones que va a haber, se hace una encuesta de ahí. El que salga con la mayor cantidad de votos será el candidato, no el presidente, el candidato a presidente de esta coalición. Ingrid Betancourt entra a la campaña. Recuerda que ella fue senadora, fue una de las cautivas de la FARC más famosas del mundo. Y en una operación precisamente del presidente Uribe, sí, fue rescatada. Y ella tiene una presencia en Colombia importante. Vamos a ver, porque tiene que competir con gente como Fajardo, Gaitán, de este grupo de centro. Gaviria. Ese es el grupo este. Mientras el centro derecha y la derecha, ya Zuluaga se despegó de eso y ellos van solo. El Centro Democrático. Va al Centro Democrático solo. Y Petro, que marcha al frente de las encuestas. De manera que en Colombia la presencia de Ingrid Betancourt es una noticia internacional. Creo que es más noticia internacional que posibilidades reales tenga en Colombia, creo, por la información que dispongo. El trabajo en la política se hace continuo, es un trabajo de hormiga. No es que de la noche a la mañana la gente se piensa en usted. Nadie está pensando en usted para ser presidente. Usted tiene que trabajar duro. Bien. Además de eso, le cuento para que usted tenga lo que está ocurriendo en este momento y que pone la paz del mundo en peligro. Y fíjese este itinerario. El
secretario de Estado de los Estados Unidos está en Kiev, hablando con el presidente de ese país, para reiterarle el respaldo de los Estados Unidos. En el momento en que los rusos han retirado la parte de su embajada de Kiev, lo he llamado para salir, y que ha aumentado Putin el número de tropas en la frontera, ha elevado a 127,000 y ha montado misiles con capacidad de atacar a la capital con un desplazamiento de 600 kilómetros. Entonces dice el canciller Lavrov que eso es normal. La respuesta que le dio la canciller alemana, ¿se acuerda de la Anna Barberbach? En una frente a frente, a Lavrov le dijo, ¿cómo vamos a creer nosotros que es una movilización sin consecuencias cuando tiene tanta gente en la frontera? Y Lavrov dijo, no, eso es parte de nuestro territorio. Entonces, fíjese el itinerario del embajador. De allí, el secretario de Estado, que respalda, y que ya hay un respaldo de los Estados Unidos para armar a Ucrania, viaja de allí a Bonn, Alemania, para reunirse con, mañana jueves, con las delegaciones de la OTAN, y expresar la posición de los Estados Unidos. Y el viernes se reúne con el secretario de Estado, bueno, el ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, de Rusia. Mientras Putin ordena una serie de maniobras militares entre él y Bielorrusia. Entonces, la tensión se incrementa y los caminos se cierran. La canciller alemana dijo, estamos dispuestos a negociar, pero no a líneas rojas. Creemos en la libertad. Y el juego de Putin, en este momento, en la que juega más a lo interno, podría salirle bien grave, porque si bien es cierto, es probable que él pueda invadir Ucrania, tomarse muchas posiciones, lo que va a generar es una especie de nuevo Afganistán, con la diferencia que las sanciones que van a montar sobre Rusia van a poner una presión a la ya maltrecha economía rusa, porque los que viven bien en Rusia son los oligarcas que están al lado del señor Putin. El que crea que en Rusia hay una revolución no sabe de lo que está hablando. No sabe de lo que está hablando. No sabe de lo que está hablando. Entonces Putin está apostando a que esta aventura militar o esta aventura de presión y de reto al mundo democrático en general, que nos incluye a nosotros, es redituable por la debilidad estructural de las democracias del mundo. En esa apuesta se olvida Putin, no importa lo que piensen, si usted conoce a Ucrania, de hecho ya Putin tiene dentro de la parte que quisieran segregar, ya tiene tropas rusas metidas con los nacionalistas ucranianos prorrusos que han venido empujando para montar esta operación. Y la inteligencia norteamericana ha detectado todo esto. De manera que nos enfrentamos en los próximos días, cuidado horas, a una acción militar cuyas consecuencias van a ser muy graves. Muy graves. No veo a la República Popular China involucrada en esto, en lo absoluto. No lo veo. Puede demostrar solidaridad con Rusia. Pero fíjense lo que hace Putin en ese alarde. Ayer monta una conferencia con Daniel Ortega. Miren los aliados del señor Putin. Sí, Ortega, Maduro, Cuba, Irán. Lo peorcito de cada casa. Dice ¿por qué estamos bregando? Yo les cuento esto porque esto es importante tenerlo en consideración en el marco de lo que está ocurriendo en la país. Y entender esto nos da una idea del valor del discurso que nos dio ayer el presidente Cortés. Yo no veo un discurso, esta explicación que dio el país, el presidente, que en unos 4 minutos tuvo la capacidad de resumir un problema tan complejo, ¿no? Y ahora le hablo sobre eso. Y observe todo esto, porque si algo tenemos que cuidar nosotros, es nuestro ambiente. Por eso le cuento lo que está pasando en Colombia, en donde el uribismo se derrumba. Sí. El uribismo se derrumba. Y la derecha del centro, si no juega viva, va a quedar el espacio entre la izquierda y el centro izquierda.
Esa podría ser una elección. Desaparecer totalmente la derecha. Mientras acá en nuestra otra frontera, todo parece indicar que la competencia presidencial por el segundo, la segunda vuelta será entre el Partido de Liberación Nacional, los dos partidos tradicionales, o la socialdemocracia, o el tercero podría ser, el que podría ser, con uno de estos dos, podría ser el evangélico el pastor Alvarado. Están ahí peleando. Depende de qué encuesta usted mire. Las encuestas en general le dan el primer lugar a Figueres y el segundo lugar a la socialdemócrata, a la candidata socialdemócrata, pero social cristiana. Son cristianos. Así que veremos, estas elecciones son el 6 de febrero. Y ahí tendremos que entender esa dinámica que está ocurriendo allí. Mientras, mire el planteamiento central que hizo en Davos el presidente de la República Popular China. Xi Jinping, en una intervención, yo diría, sosegada, llamó al entendimiento entre las fuerzas mundiales para recuperar la economía. Es un planteamiento, si usted lo compara con el planteamiento de Putin, de militar, de KGB, sí. Este es un planteamiento de un presidente estadista buscando... ¿Por qué? Porque China tiene mucho que perder en una confrontación entre Rusia y Europa. Porque China está golpeada por una caída de la economía y una confrontación militar precipitaría la caída y debilitaría estructuralmente los cambios que Xi Jinping intenta llevar, porque recuerde que él en octubre hay un congreso del Partido Comunista Chino. Si usted entiende esto, puede entender, leer correctamente el discurso del presidente, donde él estableció la preocupación que tiene por el problema de la economía y el COVID, y cómo eso puede afectar el desarrollo mundial, cómo el comercio se ve afectado, cómo la necesidad de poder entendernos es más importante que confrontarnos. ¿Sí? Por eso le digo que la impresión que deja toda la conducta, porque cuando uno mira a los líderes mundiales, uno tiene que mirar lo que hacen. Putin ha puesto a Europa y a los Estados Unidos en una decisión de enfrentarlo o enfrentarlo. La decisión de negociar es de él. Eso es lo que estoy diciendo, porque él fue el que puso y divulgó una serie de acuerdos que no había consultado con nadie. Es una Europa que necesitaba esto. Él apuesta a que una Inglaterra llena de problemas como los que Boris Johnson la llevó desde el Brexit. Bueno, le cuento nada más que Cummings, uno de los principales asesores que impulsó el Brexit, es uno de los que está delatando todas las andanzas del señor Boris Johnson, que él es muy fiestero. Y esa fiesta le han costado a él, le han erosionado el poder en el Partido Conservador y en la sociedad inglesa. Y Boris Johnson apuesta a esto, apuesta a la salida de la señora Merkel, apuesta a la debilidad estructural de la democracia norteamericana, y creo que se equivoca en esa apuesta. Porque en la historia de los Estados Unidos, cada vez que ocurre esto, el país cierra el puño frente a su enemigo. Y la variación de las cosas que pueden estar ocurriendo hoy pueden llevarnos a otras cosas más graves que han sido advertidas por Xi Jinping en su discurso. Algunas cosas usted puede compartir, otras seguramente que no. Pero léalo y podrá entender. Porque Putin apuesta al respaldo de China Popular. China Popular no va a poner en riesgo su desarrollo extraordinario por Putin. Sí. Que además hay una desconfianza mutua. Estas son, o sea, más que China, alianzas de conveniencia. Nunca ha habido tropas chinas fuera de sus entornos o su área geográfica de influencia. Y China sabe de que, es decir, meterse en una aventura en Ucrania es jugársela a su ansiada victoria sobre Taiwán. Eso también no hay que perderlo de vista. Sí. Y todo esto se resume a lo siguiente. Putin, que se considera un estratega, sin duda alguna, de la conspiración, juega a decirle a Estados Unidos,
yo puedo poner tropas, de hecho hay tropas rusas en Venezuela. Y hay asistencia militar a Cuba y a Nicaragua. Sí, sí, ahora estaba diciendo que él puede poner, está utilizando a otros países para decir yo puedo poner. Recuerda la crisis de octubre, yo lo viví porque en esa época yo llegaba de estudiante a Puerto Rico. Sí, en el frente del frente. Al frente del frente, y el miedo se notaba. Además que no olvidemos que el jefe, el almirante que manda a Kennedy a hacer ese cerco sobre Cuba era puertorriqueño, Horacio Rivera. Y preste la atención a las declaraciones de los generales norteamericanos y los generales rusos, para que ustedes vean que hay más prudencia en los generales que en Putin. Entonces Putin está apostando a la debilidad de Biden y ahora quiere hablar con Biden. Biden tiene que apunta a que como Putin no lo puede. Recuerden qué es lo que hizo Putin en las elecciones del 16. Rusia intervino, y en la del 20 montó toda una campaña de desinformación contra Biden. O sea, ahí hay una especie de animosidad política personal. Y la debilidad de Putin, que es subestimar la capacidad de unidad de las Fuerzas Armadas norteamericanas que frente a Rusia ven un enemigo. Preste la atención a todo lo que está ocurriendo. ¿Por qué? ¿Por dónde pasarían todas esas tropas? Por el Canal de Panamá. Claro, lo que le estamos explicando, para que ustedes le presten atención, está muy rico el ambiente internacional para que usted lo estudie. Mientras, la CNN confirmó que Benjamín Netanyahu en Israel está negociando un acuerdo de pena. Ya uno de sus más prestigiosos abogados israelitas lo confirmó a la televisora CNN, ya lo había dicho la ABC, y en el acuerdo Netanyahu lo que intenta negociar, porque tiene 72 años, no tener ninguna limitación política, pero no lo va a poder lograr. Si él logra el acuerdo, lo sacarían y llevaría al partido Likud, que es mayoría parlamentaria. ¿Mayoría no? Sí, bueno, sí, es el número mayor. El número mayor. No es mayoría. No es mayoría, sino que es el que más diputados tiene a una nueva dirección. Y es probable que entonces se pueda producir una nueva coalición. El gobierno debería que llamar nuevas elecciones por la salida de Netanyahu. Por eso preste atención a Israel, porque en este momento Irán, Siria, Irak, Pakistán, todos los países árabes petroleros y Afganistán son una crisis en desarrollo. Y la estabilidad de Israel es fundamental en este momento para el mundo. Porque si no, mire usted lo que está pasando en Sudán, lo que está pasando en Etiopía. Mire la crisis económica que hay en Egipto. Y mire lo que está pasando en Myanmar, en Birmania, para que usted vea el llamado, digamos, patético que ha hecho la Organización Mundial de la Salud por la magnitud de la crisis que hay en Birmania y la magnitud de la crisis que hay en Mozambique y en Madagascar. Aparte de la pandemia en general, que le doy rápidamente. La pandemia se ha convertido en un problema casi sin solución para Alemania, Inglaterra, Italia, España. Sí, Europa entera está. Y nosotros en estos continentes. Entonces, en marco de todo esto surge todo este problema del embajador de México, ¿no? En donde el presidente López Obrador ayer, en su típica posición, cuando usted ve una cosa como esa, ahórrele problemas al país anfitrión, hombre. ¿Cómo usted piensa mandando a un embajador que tiene este tipo de acusaciones? Mire lo que usted le preguntó a José Luis. Entonces, el presidente López Obrador, en respeto a Panamá, lo que tiene que es proponer otro nuevo embajador que no tenga los problemas, independientemente. Además que lo raro es que México, un país con una tradición diplomática, tal vez las tres grandes escuelas de diplomacia en América Latina son Perú, Itamaraty en Brasil y México. ¿Cómo puede caer en un error como este? Sí. Ahora le quiero hablar de una cosa que no tiene mucho, tiene que ver con todo lo que es la parte económica. Fíjense lo que está pasando con la aviación en Estados Unidos. La tecnología G5 está amenazando, ya lo ha advertido las compañías de aviación, porque usted se ha montado en un avión y lo primero que le dicen, por favor, apaga el celular. Bueno, es más, vienen con una cosa que se llama modo avión, que es dejarlo sin comunicación al celular. Y eso tiene que ver mucho porque las ondas radiales son las que se usan. Usted en su suelo está viendo ondas radiales, son ondas electromagnéticas, ¿no? Que son de las mismas magnitudes que las radiales. Y resulta que cuando usted usa la tecnología de 5, esto es
podría interferir la radio y los instrumentos de medición de altura de los aviones y podría provocar graves accidentes. De hecho, se prohibió temporalmente. Y hay varios países de Europa que han suspendido su viaje a los Estados Unidos porque el peligro que esta tecnología G5, 5G produce, porque al final ella utiliza las mismas ondas electromagnéticas que la radio, creo que están en 3.7 a 4 MHz. 4 MHz. Y esto podría crear un problema. De hecho, ya se suspendieron en algunos aeropuertos y ya hay aerolíneas de la India, por ejemplo, que han suspendido sus viajes a los Estados Unidos. Y esto podría afectar entonces el turismo mundial y la economía en general. Al regreso, vamos a darle cómo estamos nosotros en COVID para que ustedes sepan esto, lo que el gobierno está haciendo. Y vamos a darle algunas impresiones sobre algunas cosas que he escuchado de la propuesta que hizo el gobierno. Hay gente que está opinando sin leerla. Usted recuerde lo siguiente siempre. Usted dirá, bueno, ¿por qué el gobierno no la publica? Primero, porque los acuerdos están firmados, eso tiene que pasarse por un procedimiento, que lo explicó anoche el presidente. Tiene que redactarse todo esto con contrato de ley. 2, tiene que llevarse a una audiencia pública. Tiene que ser aprobado por el gabinete, tiene que ser aprobado por la asamblea. Entonces usted sí va a tener acceso a toda esta información para debatirla. El presidente apuesta a la solidez, y yo también, a la solidez de lo logrado. Solo le recuerdo a Jorge Eduardo Ritter, porque sé que alguien se lo va a decir. Yo le tengo un gran respeto profesional e intelectual a Jorge Eduardo Ritter, pero cuando luego diciendo estas cosas, me parece que se ha dado atrapado en el simplismo de su televisora. ¿Usted dónde estaba en el año 1997? Cuando se firmó el contrato. Yo he sido bien específico en decirlo aquí. En el año 97, nuestro conocimiento y el desarrollo de la minería en el mundo expresaba en gran medida. El contrato que se firmó en el 97 ponía una regalía de 2%, mientras la ley decía 4%. ¿Dónde estaba Jorge Eduardo Ritter en ese momento? Pregunto. Pero le voy a contestar a la vuelta sobre esto. Y también escuché a otra, decir que el canal gana 2.500 solo por pasar barco. Fíjese el simplismo a qué nos lleva. El canal, mis queridos televidentes, para cada barco que pasa, son miles de galones de agua dulce que se desplazan al mar. ¿Y de dónde viene esa agua dulce? De los reservorios de construcción del lago Gatún y del lago Made. Bajo la teoría de ellos, nosotros no tendríamos canal, porque nunca hubiéramos podido construir ese lago, sobre la teoría de la protección. Toda la actividad del hombre, toda, ¿no?, genera disturbios en el ambiente. El problema es si las medidas de mitigación son correctas, y este nuevo contrato establece un plan de cierre estricto de minas y lo anualiza. Pregunto a los que están hablando de esto, ¿ustedes habrán leído lo que están hablando? Bueno, es exactamente igual de la gente que dice, no, que esa riqueza es nuestra. Sí, igual que la riqueza que está enterrada sobre bajo el área más pobre de este país. El Cerro Colorado. Si fuera tan fácil escarbarlo, los Nobel fueran multimillonarios. Lo voy a dejar con esto. El pensamiento de Eduardo Ritter es que esto fue arreglado. Sí, dígame qué empresa en el mundo arregla para darle, en vez de 31 millones, Jorge Eduardo, a Panamá, un mínimo de 375 y un cálculo de regalías que está diseñado que si el cobre aumenta mis ingresos. Dígame quién lo ha hecho. Esto no fue arreglado. Esto fue, como dijo el presidente, duro, difícil, respetuoso, cansón, meses de trabajo técnico y profesional. No los tire por el aire por un comentario tan tonto. A la vuelta, eso y más.